Ya. Vamos a revisar el tema de síndrome aórtico agudo, un PPT del 2020, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que saber? Es una patología con alta morbimortalidad, una incidencia difícil de determinar porque también se agrega cierto porcentaje de mortalidad prehospitalaria, ¿cierto? En agudo, ¿cierto? Y sin tratamiento es una mortalidad progresiva. Aquí hay un dato que no me acuerdo exactamente, pero es como que cada hora que pasa aumenta la mortalidad tanto por ciento, ¿ya? Y también hay que tener, obviamente, si tiene alta morbimortalidad y hay que tener un alto índice de sospecha, ¿cierto? Entonces, el síndrome aórtico agudo, ¿cierto? Mantiene dentro de su entidad, ¿cierto? A tres patologías: la disección aórtica, ¿ya? La úlcera penetrante aórtica y el hematoma intramural. La úlcera aórtica penetrante, ¿cierto? Es una lesión similar a una úlcera, ¿cierto? Que pasa a través de la lámina interna de la pared aórtica y que puede permitir la formación de hematomas, ¿ya? Entonces, la úlcera penetrante, ¿cierto? Afecta a la íntima y penetra hacia la capa media, ¿ya? Eh, Eso, ya la verdad es que puede formar hematoma. Esta corresponde al 2 al 7% de los síndromes aórticos agudos, o sea, el mínimo porcentaje. Aquí tenemos una úlcera aórtica, aquí hay otra. El hematoma intramural, ¿cierto? Es un hematoma en la capa media de la aorta, entonces, eh, sin la presencia de lesión en la íntima. Entonces, ya sabemos que la úlcera aórtica afecta, ¿cierto? Afecta la íntima, una lesión similar a una úlcera que pasa a través de la lámina interna, ¿ya? Y en cambio, el hematoma intramural, ¿cierto? Es un hematoma que no afecta la íntima, ¿ya? Se cree que su fisiopatogenia está dado por la ruptura de estos vasos, ¿cierto? De la vasa vasorum, ¿ya? Que irriga a la pared de la aorta. 6% de los síndromes aórticos agudos, o sea, también un pequeño porcentaje. Aquí tenemos hematoma intramural, aquí. Y la disección aórtica, el 85-95% de los síndromes aórticos agudos, es decir, se lleva la gran mayoría, se produce una separación de la capa media de la pared aórtica debido a un desgarro intimal. Entonces aquí se desgarra la íntima, ¿ya? Y se crea un falso lumen separando la capa medial. ¿Ya? Entonces hay que saber que en general el síndrome aórtico agudo, ¿cierto? Todas estas patologías lo que afectan es la capa media, ¿ya? La úlcera aórtica afecta la lámina interna con ulceración hacia la capa media. La El hematoma intramural, ¿cierto? Respeta la íntima, pero por la rotura de los vasos de la vasa vasorum, ¿cierto? Produce un hematoma a nivel de la capa media. Y la disección aórtica, ¿cierto? Por un desgarro a la íntima, produce que se genere un falso lumen por el cual se separa, se desprende, se diseca la capa media de la pared aórtica, ¿ya? Se crea, por lo tanto, un lumen verdadero o un lumen falso. Y lo otro importante de la disección aórtica es que corresponde a la gran mayoría de los síndromes aórticos agudos. Se clasifica según la temporalidad y según ciertas clasificaciones anatómicas, ¿ya? La clasificación de temporalidad, ¿cierto? Va a ser síndrome aórtico agudo cuando es menor a 14 días, que son la mayoría, y hay otros casos subagudo o crónicos según estos límites, ¿ya? La clasificación anatómica, ¿cierto? La de Bucky, ¿cierto? Un poquito más específica, nos delimita el origen y la extensión, y la de Stanford se divide en Stanford A y Stanford B, según si compromete o no la aorta ascendente. Entonces aquí tenemos la clasificación de DeBakey, que va a ser la primera que vemos. Si compromete la aorta ascendente, ¿cierto? Se denomina tipo A, ¿ya? Y si no compromete la aorta ascendente, se denomina tipo B, ¿ya? Vemos que la tipo A puede afectar también a la aorta descendente, pero lo importante es que compromete la aorta ascendente. Y la tipo B, en cambio, no importa qué tan extensa sea, ¿cierto? Pero lo importante es que no comprometa la aorta ascendente, ¿ya? La clasificación de Bucky, ¿cierto? Es un poquito más específica, ¿cierto? Tenemos compromiso acá en la tipo 1 de aorta ascendente y descendente. Tenemos la tipo 2 que solo compromete aorta ascendente, la tipo 3 que solo compromete aorta, bueno, la tipo 3 en general compromete aorta descendente nomás, ¿ya? La incidencia es difícil de estimar porque habíamos dicho que habían casos que morían fuera del hospital. En general, la mayoría son tipo A, ¿cierto? En términos de mortalidad, el 80% del tipo A
y tiene un leve predominio en hombres. Además, tiene un ritmo cronobiológico, ¿cierto? Los eventos aórticos se presentan en invierno, un lunes en la mañana, ya como dato. Factores de riesgo, ¿cierto? Personas de edad avanzada sobre los 70 años con hipertensión, ya, especialmente en los tipo B. También en personas que abusan de droga como la cocaína y en algunos traumas por desaceleración también se puede presentar. ¿Ya? Bueno, aquí principales factores asociados, ¿cierto? Hipertensión, muy importante, cocaína, feocromocitoma, algunos síndromes como Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos, eh, aorta bicúspide, vasculitis inflamatorias como Takayasu, arteria gigante, ¿cierto? Aterosclerosis, entre otras. Yo creo que aquí lo más importante es acordarse de, primero, patología de la aorta, si es que la persona tiene una válvula aórtica bicúspide, coartación de la aorta. Lo otro es todo lo que genera hipertensión, ¿ya? Ya sea la misma hipertensión crónica, el feocromocitoma, la cocaína, ¿cierto? Lo otro es la edad avanzada, muy importante. La droga, ¿cierto? Cocaína, tabaquismo. Y eso es lo más importante, creo yo. No, no hay mucho más que decir. O sea, hay mucho más que decir, pero como para tips para recordar más importante. La clínica, ¿cierto? Ya dijimos que el perfil era un hombre en 2/3 de los casos, 70 años aproximadamente, con historia de hipertensión, que presenta dolor torácico súbito. ¿Ya? En algunos casos puede presentarse con un síncope, ¿ya? Asociado a un taponamiento cardíaco, principalmente la tipo A, que compromete la aorta ascendente y por lo tanto tiene más riesgo de comprometer hacia el corazón. Puede presentar síntomas neurológicos, ¿ya? Paraparesia, por ejemplo, hipertensión, ¿cierto? En general, el paciente con síndrome aórtico agudo llega bien, bien, bien hipertenso, y cuando llega hipotenso, hay que sospechar o que se rompió la aorta, o que se taponó, o que hizo una insuficiencia, una valvulopatía muy severa, una insuficiencia aórtica, ¿ya? Em, También puede tener complicaciones vasculares periféricas, por ejemplo, isquemia de extremidades, ¿cierto? Isquemia de mesentérica, ¿ya? Examen físico. Del laboratorio, ¿cierto? Aquí muy importante el laboratorio solicitar el dímero D, ya porque hay algunos scores que pueden, o sea, el laboratorio general que le vamos a solicitar a este paciente, de gravedad, ¿cierto? Eh, ¿Cierto? No vamos a hacer el diagnóstico y solicitar el laboratorio de paciente grave, si es que pensamos que se va a operar de preoperatorio, y el dímero D solo lo destaco porque hay algunos scores que se ocupan para síndrome aórtico agudo que ocupan dímero D, ¿ya? Y electrocardiograma, porque el paciente, recordemos que viene con dolor de pecho, radiografía de tórax por lo mismo, angiotac, ya si es que tenemos la sospecha, y recordar que si queremos evaluar la aorta tenemos que pedir un angiotac de aorta, ¿ya? No confundirnos pidiendo un angiotac de tórax, ¿cierto? Que ese es el que se ocupa en otras situaciones, por ejemplo, en TEP, ¿ya? Si nosotros queremos evaluar la aorta tenemos que pedir un angiotac de aorta completa, la ecocardiografía transtorácica, ¿cierto? O transesofágica, entre otros. El electrocardiograma lo más frecuente es que muestra alteraciones no específicas o evidencia de isquemia, ¿cierto? Especialmente en tipo A, que puede asociar compromiso de la arteria coronaria y por lo tanto hacer un infarto asociado, pero va a ser normal en 1/3 de pacientes. La radiografía de tórax, ¿cierto? Es relativamente inespecífica, pero puede mostrar ensanchamiento miastínico. El laboratorio, ¿cierto? Para diagnóstico diferencial, complicaciones, preoperatorio, ¿ya? Pero como les comentaba, el dímero D y las troponinas pueden orientar. Las troponinas por un diagnóstico diferencial de un infarto o un infarto concomitante, y el dímero D, ¿cierto? Por estos scores probabilísticos. El angiotac es considerado como la técnica de estudio de primera línea, tiene muy buena sensibilidad, muy buena especificidad, nos permite discriminar entre el lumen verdadero del falso en la disección aórtica, y planifica la intervención si es que se va a realizar. Ya entonces aquí vemos un angiotac, ¿cierto? De aorta que muestra el lumen falso, ¿cierto? La disección que abarca prácticamente toda la aorta, ¿ya? Lumen falso, lumen verdadero. Ya. Bueno, nos llega aquí, esto es lo que les comentaba. Nos llega un paciente con dolor de pecho, dolor de abdomen o dolor de espalda, síncope o déficit de perfusión, ¿cierto? Por ejemplo, una extremidad.
y que esté en el contexto que nosotros sospechamos que podría ser un síndrome aórtico agudo, ¿ya? Entonces, al igual que como existe en TBP o en TEP el score de Wells, en síndrome aórtico agudo existe este score que es el ADRS, ADRS, que es un score de probabilidad pretest, ¿ya? Es súper simple, tiene estos 3 puntos, ¿ya? Y uno lo tiene en Medcalc, ¿ya? Entonces te pregunta, estos 3 pilares son, si tiene alguna condición de alto riesgo, algún dolor de alto riesgo o algún signo del examen físico de alto riesgo. Tan simple como eso, 3 pilares del ADRS. Condiciones de alto riesgo, el Marfan, la historia familiar de, la historia familiar de enfermedad aórtica, una enfermedad aórtica conocida, perdón, una enfermedad de la válvula aórtica conocida, una manipulación reciente de la aorta, pues eso principalmente. Un dolor de alto riesgo, por ejemplo, que el paciente describa dolor de pecho, espalda o abdominal, que tenga un inicio abrupto, súbito, intenso, ¿ya? O que sea transfixiante. No sé si esa es la traducción, pero yo imagino que debe ser eso. Y respecto al examen físico, ¿cierto? Si es que hay evidencia de algún déficit de perfusión, por ejemplo, déficit de pulso, un diferencial de presión sistólica, eh, muy importante entre extremidades u otra, un déficit neurológico focal, ¿ya? Una insuficiencia, un soplo de insuficiencia aórtica nuevo, ¿cierto? Hipotensión o shock. Entonces, condición de alto riesgo, dolor de alto riesgo o signo al examen físico de alto riesgo nos da un punto del score ADRS para síndrome aórtico agudo, ¿cierto? Que específicamente está hecho para disección aórtica, por si acaso, pero bueno, ahí el paciente no llega diciendo que tiene disección aórtica, ¿cierto? Entonces, si hay más de uno, ¿cierto? La verdad es que el paciente se merece el angiotac de entrada. Ya si tenemos 2 de 3 pilares o 3 de 3 pilares, angiotac de aorta de entrada. Pero si el paciente tiene uno o menos, podemos hacerle un dímero D como rule out, ¿cierto? Si el dímero D es negativo, ¿cierto? Podemos descartar un síndrome aórtico agudo, pero si el dímero D es positivo, ¿cierto? Digamos sobre 500 o ajustado por edad, la verdad es que no lo confirma, por lo tanto va al angiotac, ¿ya? Entonces, esto es lo mismo, pero dicho de otra forma, ¿cierto? Condición de alto riesgo, Marfan, enfermedad del tejido conectivo, historia familiar de enfermedad aórtica, enfermedad conocida de válvula aórtica, manipulación de aorta reciente, aneurisma de la aorta torácica conocido. Dolor de alto riesgo, ¿cierto? Ya sea pecho, espalda, abdominal descrito, con inicio abrupto, intensidad severa, agudo, punzante o desgarrador. O transfixiante, yo también lo he leído. Y hallazgo de alto riesgo al examen físico, déficit de pulso, presión sistólica diferencial entre ambos brazos, déficit neurológico focal asociado a dolor, soplo de insuficiencia aórtica nuevo, hipotensión o shock. Entonces, aquí lo dividen en 3 ramas, ¿cierto? De bajo riesgo, ¿ya? No TAC y reconsiderar otros diagnósticos, ¿cierto? El riesgo intermedio, ¿cierto? Exámenes, ¿cierto? Y si el diagnóstico de síndrome aórtico agudo es lo más probable, solicitar la imagen y de alto riesgo, ¿cierto? El angiotac de aorta completa de entrada. Respecto al tratamiento, ¿cierto? Es muy importante hacer el diagnóstico oportuno. El tratamiento médico es inicial y súper importante. Tenemos que manejar el dolor muy importante con opioides, ¿cierto? Además que el dolor nos aumenta las quejas, los movimientos del paciente, el valsalva que haga con, no sé, pero importante manejar el dolor. Son pacientes que les duele mucho, entonces ser bien agresivos con el dolor con opioides, ¿cierto? Fentanilo, por ejemplo. Respecto a los objetivos hemodinámicos, este paciente habitualmente está en el contexto de una emergencia hipertensiva, ¿cierto? Con cifras de presión muy altas y si es que está muy baja en este contexto hay que sospechar complicación, ¿ya? Entonces, a este paciente los objetivos que tenemos que tener, ¿cierto? Es una reducción rápida de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, ¿ya? Cuando uno estudia el tema de emergencias hipertensivas, habitualmente no todos los casos, no en todos los pacientes hay que hacer reducciones rápidas y tan significativas. Y en la disección aórtica, probablemente es una de las excepciones, sino que no solo es una de las excepciones, sino que es probablemente el más significativo, ¿ya? Entonces,
nunca olvidar las metas de frecuencia cardíaca y presión arterial en disección aórtica, ¿ya? Porque habitualmente está en el contexto de emergencia hipertensiva, donde uno se aprende que de repente puede bajar la presión 25% en 6 horas, o qué sé yo, pero esta es la excepción. Aquí es donde tenemos que ser muy agresivos y bajar la frecuencia cardíaca menor a 60 y la presión arterial tener una meta sistólica menor a 120, ¿ya? Idealmente mantenerla entre 100 y 120, ¿cierto? Para no pasarnos para el otro lado tampoco, ¿ya? Entonces, estos valores no hay que olvidarlos, ¿ya? Frecuencia cardíaca menor a 60, presión arterial menor a 120, ¿ya? Esos son los objetivos. ¿Y con qué logramos estos objetivos? Principalmente con beta bloqueo. Yo diría que aquí el gran amigo de esta emergencia hipertensiva, que es la disección aórtica, es el labetalol. Labetalol, bueno, bonito, barato, disponible, ¿ya? Y eso, ¿ya? También objetivo, mantener perfusión de órganos vitales, monitorizar la diuresis y control seriado con imágenes, ¿ya? El tratamiento ya más avanzado, ¿cierto? Va a depender del tipo de disección. Si tenemos disección aórtica tipo A, es quirúrgico de emergencia, ¿ya? Entonces aquí contactar rápidamente al cirujano que esté enterado del caso y que lo lleve lo más rápido posible a pabellón. Tiene una mortalidad del 50% en las primeras 48 horas si no se realiza cirugía, ¿ya? El tipo B, ¿cierto? Se realiza cirugía de urgencia y hay que tener mucho ojo con estos signos, ¿cierto? Que nos van a hablar de que esté complicado, ¿ya? Perdón, aquí el tipo B puede ser complicado o no complicado, ¿ya? El tipo B no complicado puede ser candidato a manejo médico y el tipo B complicado, cirugía de urgencia. ¿Y qué nos sugiere complicación? Dolor persistente, hipertensión descontrolada, mala perfusión distal, signos de ruptura, disección retrógrada. ¿Qué técnica endovascular? Bueno, y aquí el manejo puede ser, bueno, aquí el manejo endovascular, eh, eh, ya, no hay una diapo, pero aquí el manejo puede ser quirúrgico o endovascular, pero aquí la que la está rompiendo aparentemente es el manejo endovascular. Ya pensé que había una diapo más de manejo quirúrgico. Pero aquí tenemos esta abreviación que es TEVAR, ¿cierto? Que son técnicas endovasculares sobre la aorta torácica. Permite la instalación de una endoprótesis mediante un acceso femoral para excluir la lesión, ¿ya? Si nosotros comparamos TEVAR versus cirugía abierta, el TEVAR logra reducir la mortalidad, la paraplegia y la tasa global de complicaciones. Entonces, si bien está la opción de cirugía abierta, lo que la lleva ahora es el TEVAR, ¿ya? Y me imagino que acá está como la comparación de endovascular repair. eh, ya, mucho texto. Conclusiones, TEVAR más manejo médico óptimo aumenta la... Ah, bueno, este es el resumen del estudio, ¿cierto? El TEVAR más el manejo médico aumenta la sobrevida a 5 años, ¿ya? Yo me sé que ahí termina el PPT. Ya, mucho texto. Y bueno, en resumen, síndrome aórtica aguda, una patología poco frecuente, ¿cierto? Pero con mortalidad elevada, ¿cierto? Hay incluso personas que no llegan que no alcanzan a llegar al hospital. El diagnóstico precoz, ¿cierto? Pensar en condiciones de alto riesgo, dolores de alto riesgo, signos del examen físico de alto riesgo, ¿ya? Recordar el perfil típico, ¿cierto? Un hombre de edad avanzada, tabáquico, con enfermedades o no a la aorta, con aterosclerosis, que puede tener un aneurisma conocido o una enfermedad valvular conocida o una condición del colágeno como un Marfan conocido. Lo importante es que fuma harto. Habitualmente llegan hipertensos, ¿cierto? Con mucho dolor, con complicaciones. Y si es que están hipotensos, sospechar que esté taponado, es que esté roto o que se esté choqueando y vaya a morir, ¿ya? Tiene alta mortalidad, mucha mortalidad, ¿ya? Lo podemos clasificar con la de Backey, ¿cierto? En tres tipos, en cuatro tipos, uno 2 3A y 3B, y en la clasificación de Stanford, que es tipo A y tipo B, según compromete la aorta torácica ascendente o no, ¿ya? Tenemos el score AD-RS, ¿cierto? Que nos sirve principalmente para disección aórtica, pero lo podemos ocupar para síndrome aórtica agudo, ¿cierto? Y para lo cual necesitamos evaluar tres pilares, ¿cierto? Condición de alto riesgo, dolor de alto riesgo o al examen físico de alto riesgo. Y podemos recordar que un score de probabilidad pretest que nos permite tomar una imagen de angio aorta dirigidamente o utilizar un dímero D para descartar o tomar exámenes y hacer laboratorio diferencial, ¿cierto? Considerar que estos pacientes también pueden tener un infarto puesto asociado o un infarto como diagnóstico diferencial. Entonces se dan con radiografía de tórax, se dan con electrocardiograma, se dan con troponina y con exámenes, ¿ya? Eh, y
Muy importante considerar, por otra parte, que esto no es de la presentación, que cuando uno está ante un infarto, preguntar mucho por estos signos de dolor torácico transfixiante o dolor de inicio súbito o pensar en el perfil de aorta, porque si a un paciente, por ejemplo, si tenemos un paciente que nos llega y nosotros pensamos, ah, es un infarto y no le preguntamos estas cosas, ¿qué se hace con el infarto? Muchas veces se le inicia anticoagulación, ¿cierto? Entonces, no podemos, ahí ya retrasamos un poco todo, ¿cierto? Porque si es que si es que si es que al paciente hay que hacerle alguna intervención quirúrgica porque al final era un síndrome aórtico agudo, chuta, y lo tenemos anticoagulado, chuta, ahí va a haber que pensar en revertirlo, o se va a demorar todo, que el paciente que lo anticoagularon, qué sé yo. Entonces, todo mal. Y el paciente, si está sangrando más encima por la aorta, pésimo le va a hacer la anticoagulación, ¿ya? Entonces eso, pensar que el infarto y la síndrome aórtico agudo a veces coexisten y preguntarlo tanto en el setting de infarto como en el setting de aórtico agudo. ¿De qué más hablamos? De que el aórtico agudo lo más frecuente es la disección aórtica, 85-95% de los casos, y ya el diagnóstico, ¿cierto? Lo hacemos con angiotac, el angiotac de aorta, ¿cierto? Lo más importante. Bueno, ya con los exámenes, el laboratorio, el paciente, ¿cierto? Podemos hacer manejo médico, endovascular y quirúrgico. El manejo médico, ¿cierto? Consta de reducir el dolor, también que el paciente no vomite, no haga valsalva, importante, dejarlo en régimen cero por si va a requerir algún procedimiento, ver que no esté infartado, taponado u otras cosas. Y muy importante, y lo más importante del manejo médico, tener claro los objetivos de frecuencia cardíaca y de presión arterial. Frecuencia cardíaca bajo 60, presión arterial sistólica menor a 120, pero no pasarse menor a 100, ¿cierto? Eso principalmente se logra con beta bloqueo, la beta-LOL, por ejemplo. Y del manejo quirúrgico, ¿cierto? La verdad es que cada vez está en menor su uso porque lo que la está rompiendo ahora es el manejo endovascular con TEVAR, que reduce la estadía hospitalaria, la mortalidad y las complicaciones. Y eso, ¿qué pacientes se van a manejar, ¿cierto? Los pacientes tipo A se manejan de urgencia, los pacientes tipo B, perdón, los tipo A se manejan de emergencia, los tipo B complicados de urgencia y los tipo B no complicados con manejo médico y monitorización y seguimiento estrecho, ¿ya? Eso les puedo comentar, ¿cierto? Dentro de mi escaso conocimiento de síndrome aórtico agudo. Así que eso.